Muy buenos días con todos. Confirmen si me escuchan, por Buenos favor. días, profesor. ¿Te escucho bien, profe? Buenos días, profesor. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiéndoles? Sí, profesor. Bien, excelente. Hemos dado entonces un tiempo, creo yo, prudente para que los demás compañeros puedan ingresar. Bien. Vamos a continuar lo que hemos dejado pendiente en la clase anterior, ya que en la sesión anterior nosotros hemos invertido un poco de tiempo en pues presentar a la plataforma, cómo desenvolverse en él, bajo qué criterios me van a evaluar, qué actividades debo subir, ¿no? Etcétera. ¿No? Les invito a ver el video de la sesión anterior en caso se hayan perdido. Informar también que siempre nuestras sesiones son doblemente grabadas, ¿no? Así que después de cada reunión siempre voy a compartirles el enlace de ambas plataformas. En Blackboard, en la sección de mensajes, ustedes pueden encontrar el enlace a la plataforma de Teams, al video, al enlace. Y en el grupo de WhatsApp es donde voy a compartir el enlace del video, del mismo video, pero esta vez en la plataforma YouTube. Entonces ahí tienen doble forma de poder observar el video. Bien, unidad número 1. Mediciones y nivel del sistema internacional. Pues miren, desde que la humanidad ha venido evolucionando, hemos tenido pues las necesidades de controlar, de explicar y sobre todo controlar, ¿no? Tratar de medir el mundo que nos rodea. Anteriormente no teníamos acceso a herramientas, fabricábamos nuestras propias herramientas. No teníamos acceso a instrumentos de medición, nos las inventábamos, ¿no? Entonces decíamos, contábamos con el dedo, un dedito, una unidad, dos deditos, dos unidades. Entonces cuando ahí las sociedades estaban formándose y se estaban pues, domesticando algunos animales, pues hacíamos conteos, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Claro que no literalmente uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sino cada uno de los deditos representaba un animalito y así podían controlar sus pertenencias. Y ahí pues la humanidad ha ido creciendo y se ha ido haciéndose un poquito más complejo esto de las mediciones. Hasta un punto en el que se necesitaba estandarizarlo. ¿Ya? Se necesitaba estandarizar las medidas. ¿A qué me refiero? Es que no podríamos comercializar con un país vecino, por ejemplo, si en ese país vecino tenían distintas formas de medir la masa, ¿no? De medir el peso, de medir las cantidades. Pues no había forma. Entonces, ¿qué se hizo? Se, tra se trató de estandarizar, ¿no? Se trató de estandarizar y una de esas intenciones de estandarización fue la creación del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? El Sistema Internacional de Unidades permite a las personas, a las instituciones, a los países, tener la confianza, primero, de que están utilizando un estándar que le va a permitir y que es entendido en cualquier parte del mundo, ¿no? Y segundo, que tiene garantía para hacer esa medición. Por eso, miren, se ha creado en Francia, eh, la, se ha creado en Francia, pues, el instituto, ¿dónde está? De pesos y medidas. Bien, aquí unas definiciones propias. Metrología, ¿no? La metrología es la ciencia, son conjunto de técnicas que permiten, ¿no? Haciendo uso de instrumentos de medición, dar una correcta medida. Sobre todo estandariza una correcta medición. Y para eso existe el control. Toda medición debe tener un control. Antes, durante y después de la medida. Entonces, lo que vaya a hacer que vayamos a medir
requiere pues muchas veces de un instrumento de medición. Esos instrumentos de medición son creados bajo estándares de calidad y que garantizan de que, por ejemplo, usted salga hoy día a la ferretería y vaya a comprarse lo que llaman los carpinteros, los albañiles, una wincha de medida, ¿no? Que es una hilera de metal con una regla graduada. Y cuando midas 1 metro en él, sea exactamente o un aproximado, ¿no? A la medida que en China una persona que vive por ahí haga lo mismo. Ese es el estándar, ¿sí? Porque si no, si en China 1 metro va a medir distinto a lo que se mide acá en el Perú, obviamente vamos a tener problemas muy graves, ¿no? Entonces, el control es lo que se hace cuando vamos a medir algo. Y ese cuando es, o sea, antes de la medida, ¿no? Cuáles son los pasos que hay que seguir para medir algo. Después, perdón, durante la medida, qué debo de estar haciendo durante la medición, ¿no? Y después, por ejemplo, aquí en ustedes, de repente quizás ustedes decían, ¿no? Pero antes no existía la facilidad, por ejemplo, para comprarse ropa. Había que ir a los sastres, ¿no? Eh, acá comúnmente llamadas las costureras. Entonces, ¿qué hacían ellas? Normalmente trazaban nuestras medidas anatómicas utilizando una cinta de medida, ¿no? Que era por lo general hecha de material de plástico, que estaba graduado a 1 metro, 100 centímetros, ¿no? Trabaja en centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la profesional de costura sabe, ¿no? ¿Qué debe de ser antes de la medida? Debe desenrollar de donde esté ese instrumento de medición llamada cinta métrica, no estirarlo, no someterlo a fricción, ¿no? Efectuar la medida durante el proceso de medida también ver la manera de no estirar el material y después de la medida pues guardarlo adecuadamente. Porque ¿qué va a pasar si, como sabes que es de plástico, tiende a elongarse o a estirarse y no retorna a su lugar, ¿no? Entonces va a tener mucho error. Todos los instrumentos de medición siempre tienen un margen de error. En el mundo de la física no existe nada exacto. Cuando vamos a medir no existe nada exacto, siempre hay aproximaciones. Y esas aproximaciones tienen que ser las que se acerquen más al 99,99%. Por eso todo instrumento de medición que tenga regulación, o sea, que cumpla estándares de medición, siempre tiene un factor de error, que es más menos 5%, más menos 2,5%, más menos 1%. ¿Qué significa ese más menos, profe? Significa que la medida que se ha obtenido con ese instrumento puede tener más un porcentaje o menos un porcentaje y estar entre ese rango su valor real. En realidad nunca nos acercaremos al valor real, pero podemos dar un aproximado. ¿Ya? Es el control. Estas medidas que se hacen, se hacen pues de magnitudes. Lo que nosotros queremos medir, se le asigna el nombre de magnitud. Las magnitudes que nosotros queremos medir, controlar, y a estas magnitudes se les asigna un nombre. ¿Sí? A estas magnitudes se les asigna un nombre. Existen distintos tipos de magnitudes. Perdón. Desde el punto de vista de su origen, o sea, de cómo nacen las magnitudes, vamos a tener dos: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Esto me hace recordar antiguamente las clases que nosotros teníamos en primaria, cuando aprendíamos los colores. Hay colores primarios y colores secundarios, nos enseñaban nuestras profesoras en primaria. No sé si ustedes alguna vez han tenido esa experiencia, pero si no, les digo, hay colores que no se pueden crear, entre comillas, crear, o sea, fácilmente, como son el rojo, el amarillo, el azul, el negro, el blanco, ¿no? Hay que comprarlos así, ¿no? Se llaman colores primarios o fundamentales. Y hay colores que nosotros podemos crear combinando los primarios, que son colores secundarios o derivados.
¿Qué es igual a esto, las magnitudes? Bueno, igual, parecido, ¿no? Entonces vamos a tener magnitudes fundamentales y vamos a tener magnitudes derivadas que nacen de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes por su origen? Acá les presento, miren. Acá tenemos las magnitudes fundamentales. ¿Mm? Si queremos medir la longitud, está el metro. Se representa por el símbolo de la letra M. Si queremos medir la masa, está el kilogramo. Se representa por la K y la G en minúscula. Si queremos medir el tiempo, está el segundo, ¿no? Se representa simbólicamente por la letra S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, ampere, aunque se escribe ampere, pero nosotros tendemos a castellanizarlo y decimos amperios. Y se simboliza por la letra A mayúscula. La temperatura termodinámica se mide en Kelvin y se simboliza con la letra K mayúscula. La intensidad luminosa se mide en candela y se representa simbólicamente por la CD minúscula. Y la cantidad de sustancia, que no confundir con masa, la cantidad de sustancia se mide en mol y se escribe también igual su símbolo. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 magnitudes fundamentales. Hay 7. ¿Ya? Profe, ¿por qué de repente tienes curiosidad, no? ¿Por qué hay símbolos que están en mayúsculas y otras que están en minúsculas? Pues te digo que los símbolos del Sistema Internacional de Unidades que nosotros encontremos en mayúsculas son porque se han dado en nombre de algún personaje histórico o en honor a una ciudad donde se ha descubierto o en honor a algún personaje que nada tiene que ver que se ha puesto así. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos, miren, Ampere y Kelvin, ¿no? Kelvin en honor a Lord Kelvin, ¿no? Y cada una de estas magnitudes, por ejemplo, van a tener distintos instrumentos de medición. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la longitud, voy a borrar aquí. Si nosotros queremos medir la longitud, podemos utilizar la cinta métrica, la wincha, la regla que podemos comprar en las librerías, esa regla graduada en 30 centímetros, etcétera, etcétera. Tenemos una variedad de instrumentos de medida para medir la longitud, ¿verdad? Y usted puede decir, profe, pero en esa regla se mide en centímetros, no en metros. Claro, es que son derivados, son múltiplos y submúltiplos. Ya vamos a llegar a eso. Si queremos medir la masa, por ejemplo, ¿no? Utilizamos una balanza para medir en kilogramos, ¿no? O si estamos en un ambiente de laboratorio, ¿no? Utilizamos un dinamómetro. Ya vamos a llegar a eso, porque es otro instrumento para medir la masa. Si queremos medir el tiempo, utilizamos nuestro reloj, que últimamente nosotros tenemos acceso a un reloj muy preciso, que con poca, ¿no? Con poca, hombre, con poco margen de error. Me refiero a los relojes que nosotros encontramos, ¿no? En los celulares. Cuando usted tiene acceso a un smart de distinto operador, va a notar que tiene la misma hora, o sea que no hay diferencia. Es porque se calibra en función a un servidor y está pues calibrado en función a los distintos satélites que tenemos en el mundo, ¿no? Los satélites de orientación GPS, ¿no? Es más, en la mayoría de los smarts tiene una función GPS, algo impensable. Por ejemplo, en la década de los 90, cuando yo recordaba ver la guerra del Golfo, por televisión, escuchaban, pues, ¿no? Que tienen GPS, una tecnología de vanguardia. Ahora ustedes gozan de esa tecnología, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes. Para eso se utilizaría un instrumento llamado amperímetro. Aunque en las ferreterías, si uno sale a comprar, dice, dame un multitester, ¿no? Que es un instrumento de medida para hacer muchas medidas en el ambiente electrónico y eléctrico. Y así sucesivamente. Estas son las magnitudes fundamentales. Y como les decía,
También tenemos magnitudes derivadas. No podemos nombrar todas, acá tenemos algunas de ellas. Se llaman derivadas porque, como su nombre dice, derivan de dos o más de ellas. Por ejemplo, la frecuencia, la fuerza, la presión, el trabajo, etc. Hay muchos más. Hay muchos más. Entre ellas algunas que podemos conocer fácilmente y que aplicamos en nuestro día a día. La velocidad, miren, la velocidad es una magnitud derivada que nos permite saber, ¿no?, a qué distancia o qué longitud avanzamos por cada unidad de tiempo. Generalmente se mide en metros por segundo o en kilómetros por hora, o sea, cuántos metros avanzamos en cada segundo o cuántos kilómetros avanzamos en cada hora. Generalmente esto se mide con un instrumento llamado velocímetro, ¿no?, que puede ser digital o analógico. Si usted ha andado en un motocar, una moto, cuando es nuevo, ahí tiene un velocímetro que sirve, ¿no? Vemos unas agujas que se mueven y nos indican, ¿no?, el aproximado de la velocidad a la cual está haciendo. Hay otros que son digitales, ¿no? O sea, que tienen sensores, no que tienen engranajes ni pernos ahí, tienen sensores. Pero ahí está, ¿correcto? También tenemos el volumen, fíjense, el volumen es también una forma o es una medida derivada, de una magnitud derivada, que utiliza tres medidas de longitud, ¿no? Un derivado del volumen, por ejemplo, es el litro y el galón. Usted va a comprar su gaseosa, piden, dame una gaseosa de 3 litros, dice, ¿no? Y estás mencionando una unidad de volumen. Seguramente has observado que ahí en tu casa tienes un tinajo o un reservorio arriba, ¿no?, en el segundo piso, para que dé agua y garantice agua en la casa. Se mide en litros. Algunas marcas miden en litros, 1000 litros, 600 litros, 1100 litros. Otras te miden en metros cúbicos, ¿no? 1,2 metros cúbicos, ¿no? Un metro cúbico. Pero es una magnitud derivada. El área o superficie también es una magnitud derivada, ¿no?, que son 2 veces la longitud. El área, cuando uno está andando por la calle, a veces dice, se vende esta casa, tantos metros cuadrados. Ese es el área, ¿no? Normalmente se cotiza una casa, un terreno, por los metros cuadrados. ¿Cuánto está un metro cuadrado por ahí? Está 500 soles, 100 soles, 300 soles, ¿no? Y así tenemos varios, ¿no? Así tenemos varios. Muchos en realidad. Ahora, las magnitudes también, dependiendo, ya no tanto de su origen, sino de su naturaleza, se pueden categorizar por dos formas. También, miren, por su naturaleza hay dos: las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿A qué se refiere escalar y vectorial? Una magnitud es escalar cuando solamente necesitas el número y su magnitud. Por ejemplo, la masa, 3 kilogramos, nada más. O la temperatura, estamos a 30 grados centígrados, ¿no? O si viajas a Gringolandia, están a 20 grados Fahrenheit. Bueno, ahí está. Solo necesitas el número y el símbolo de la magnitud. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que, aparte del número y su magnitud, necesitas otros datos. Por ejemplo, la aceleración, ¿no? La aceleración es un dato vectorial. Cuando digo vectorial, me refiero a que se grafica en el plano cartesiano y se representa mediante una flechita. Esta flechita tiene un origen, tiene un valor, tiene un sentido, tiene una dirección, etc. O sea, hay más valores implícitos dentro de esa magnitud. Ya en su momento vamos a aprender más sobre eso. Estamos presentando, ¿ya? Acá un poquito de historia que está líneas abajo, miren. La Conferencia General de Pesas y Medidas se creó, ¿no?, en Francia. Bueno, en una de sus reuniones se estandarizó en 1960. Es una organización que tiene vigencia hasta el día de hoy. El Perú es parte de esta organización, ¿no? En teoría, nosotros debemos tener nuestras medidas oficiales en base a lo que se establece en esta conferencia, como por ejemplo
que el volumen se mide en metros cúbicos o en litros, ¿no? Pero sabemos de que en el Perú también utilizamos otras medidas, otros sistemas aparte del sistema internacional, ¿no? ¿Cómo que no, profe? Claro, mira, cuando vas a comprar tu gasolina, pides en galones. Y el galón es una medida que pertenece al sistema inglés o imperial, no al sistema internacional de unidades. Vas a la ferretería y dices, a ver, hombre, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero lavar mi moto, muy caro está en lavar mi moto, entonces voy a comprar mi manguera ahí en la ferretería para poder jalar de mi tubo, ¿no? Para lavar mi moto en la calle. Vas y dices, técnico, a ver, 15 metros de madera, de manguera. Ya, muy bien. Y el técnico te pregunta, mira, ¿y de cuántas pulgadas quieres? Fíjate, estás utilizando la longitud en metros, 15 metros, pero para medir el diámetro te va a vender un estándar de sistema inglés, a media pulgada, tres cuartos de pulgada. ¿Ve? Pulgadas son unidades de medidas en el sistema inglés. Existe, ¿sí? Pero es real. Y en el Perú utilizamos, y creo que es una ventaja, utilizamos esas medidas, ¿ya? Esas medidas. En cambio, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de viajar a otros países, por ejemplo Estados Unidos, ahí utilizan el sistema imperial, ¿no? O sistema inglés. Si van a los supermercados van a ver que la comida no lo venden, o por lo general no lo venden en kilogramos, sino en libras, ¿no? El velocímetro de los autos está en millas. ¿Qué más? Los letreros de las carreteras también están en millas. ¿Mm? Bien extraño, ¿no? Pero así está. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Muy bien, continuamos. Ahora, eh, hola, hola, hola. ¿Pueden escucharme? Sí, profe, sí se te escucha. Muy bien, porque hay un compañero que me dice que no puede escuchar. Creo que es la conectividad. Y les alcanzaría a decir a los compañeros que tienen ese problema. Y también les aclaré en la primera sesión. eh, eh, pues no les queda otra que seguir la clase y en las partes donde hemos tenido interrupciones, ver el video, pues, ¿no? Y fíjense, esta es una ventaja más que una desventaja. Es una ventaja en realidad, ¿ya? Pues cuando regresemos a la presencialidad, quizás no se acomode a muchos esta forma de trabajo de la presencialidad, porque cuando estamos trabajando virtual, ¿no? Tenemos la ventaja de poder realizar otras actividades, como por ejemplo trabajar, ¿no? Trabajar y estudiar. Pero bueno, sigamos. Ahora, recuerdan que yo les dije que para representar medidas se utilizaban números, ¿cierto? Y las magnitudes. Pues bien, a veces estos números son muy grandes o son muy pequeños. Imagínense que ustedes intenten escribir la medida en metros, que es el sistema que se utiliza en el sistema internacional de unidades, la longitud en metros. Quieres medir su medida en metros, por ejemplo, de una bacteria o de un virus. Tendrías que utilizar un número con muchísimos decimales, ¿verdad? O quisieras representar la distancia hacia el planeta Júpiter en metros. Tendrías que escribir un número muy grande, ¿verdad? Entonces, para no estar llenando el papel con números muy grandes, lo que se ha estandarizado es el uso de prefijos. O sea, un prefijo es un nombre anterior que se le da a la magnitud y que representa una cantidad. Profe, no te entiendo. Acá en esta tabla vas a entender. Se utiliza la base del sistema 10, de base decimal, ¿ya? Se utiliza la base decimal. Así vamos decreciendo entonces, o creciendo,
Así vamos creciendo en las medidas hacia arriba, ¿no? Hecto, kilo, mega, gira, tera, peta, hexa, y zeta, iota. O vamos hacia abajo en las medidas, ¿no? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, vato, septo y octo, ¿no? Perdón. Y los valores de los números van cambiando, ¿no? Generalmente no se escribe el valor numérico, sino se representa por potencias o se representan por sus símbolos numéricos, perdón, por sus símbolos en letras. Siempre los símbolos de los múltiplos van en mayúscula, o casi siempre, y la representación simbólica de las letras van en minúsculas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como yo les decía, aparte del sistema internacional, existe otro sistema llamado sistema imperial o sistema inglés, que por ejemplo utiliza otras formas de medida, como para medir unidades de longitud, utiliza las pulgadas, los pies, las yardas, ¿no? Las pulgadas, los pies, las yardas, por citar algunas de ellas, ¿no? Profesor, ¿por qué tienen nombres anatómicos? Pulgada, pies. Porque en estos países, que ustedes han visto a veces las películas, ¿no? En estos países, generalmente pues había gobernantes, ¿no? Reyes. Entonces, como no había en ese momento ferreterías donde ir a comprar una pincha, imagínense ustedes, no existió, todavía no existía eso. Entonces, lo que se hacía era tomar de medida para el reino, para el gobierno, una medida anatómica del gobernante. Entonces, ¿qué se hacía? Ah, muy bien. Entonces, como había un rey, quizás el rey no moría al día siguiente, ¿no? Se tomaba pues la medida del reino sería la medida pues del pie del rey. Ahí está. Entonces, esa era una pulgada. Un pie, perdón, un pie. ¿No? Entonces, obviamente no era una medida estándar y que iba a cambiar, ¿no? Iba a cambiar según pues el gobernante, ¿no? De morir el gobernante, se tendría que estandarizar con las otras medidas del siguiente gobernante. Y no es la única medida anatómica, acá hay más, miren, en esta imagen. La pulgada del gobernante era la medida, esta medida, ¿no? Esa era la pulgada. Un palmo era medida así. Un codo, los marineros, por ejemplo, utilizan bastante esa medida codos, era medida así, ¿no? Una braza o yarda era medida de esta manera. ¿Mm? Pues en estos países, como les digo, que tenían gobernantes, se tendía a utilizar pues la anatomía del gobernante. Entonces, si te iban a donar tierras, el rey pues te iba a dar unas tierras en concesión. Bueno, te convenía pues que sea un rey zapatón, ¿verdad? Más grande, más terreno te iban a dar. Pero bueno, luego se ha estandarizado porque en estos países no son necesitaban comerciar con otros países y no han cambiado sus medidas, siguen trabajando así, solo que ahora ya se han estandarizado. Por ejemplo, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Sí? Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Y miren, no es algo que no se utilice acá en nuestra realidad. Si ustedes ahorita van y salen a contratar, mira, vamos a hacer una cama, pero ¿qué quiero hacer? Voy a pagar un carpintero, ¿no? Y ese carpintero seguramente va a hacerte un presupuesto de la madera que va a usar, y la madera él lo compra en pies cúbicos. Sí, es el estándar que utiliza en la industria de esa profesión, ¿no? En pies cúbicos. Más uno va a calcular y en base a eso saca su precio. No trabaja en metros cúbicos, utiliza pies, ¿no? Y así varias medidas. Y acá vemos algunos factores de conversión. Aquí está, unos factores de conversión. Si quisiéramos convertir a esos sistemas, ¿no? En esos mismos sistemas. Por ejemplo, una yarda equivale a 3 pies. Una yarda equivale a 36 pulgadas. Un pie equivale a un tercio de yarda y un pie equivale pues a 12 pulgadas. Una pulgada equivale a un 36avo de yarda
una pulgada equivale a un doceavo de pies. Es quizás lo interesante del sistema imperial o sistema inglés, que nos permite representar las otras unidades en fracción, ¿no? En cambio, y eso también hay que aclarar, en el sistema decimal existen conversiones, equivalencias, que no es necesario estar memorizándonos. Vas a tener a la mano esta tablita. Por ejemplo, en longitud, un metro, es un decímetro, perdón, 10 decímetros. Un metro es 100 centímetros. Esto quizás más se conozca, ¿no? El centímetro, por la cinta métrica. Un metro es 10 o 10 a la 3 milímetros o 1000 milímetros. Un kilómetro es 1000 metros. Eso quizás se le conozca ya por así empíricamente, nosotros sabemos. Pero un kilómetro también es 10 a la 5 centímetros. Una yarda, acá están las yardas de que hemos visto. Un pie o 12 pulgadas equivalen a 30,48 centímetros. Pues cuando yo quiero convertir, ¿cuánto mide esto? A 3 pies. Si quiero convertir a centímetros, solamente tendría que multiplicar por este valor. No hay que redescubrir acá la pólvora. Ya hay factores que me permiten hacer esas conversiones. ¿Ok? Una pulgada, como les decía, vale 2,54 centímetros. ¿No? De repente quieres comprarte ahí algo que está en su ficha técnica en pulgadas y tú para que veas si te va a alcanzar en donde quieras ponerlo, está en centímetros, fácilmente efectúas la conversión multiplicando. Y así como hay unidades de longitud, también hay de masa, hay de tiempo, de fuerza, ¿no? De energía, etcétera. Hay de muchos en realidad. Y cada uno de estos casos, pues acá tiene vas a poder observar en el manual un caso de conversión. Yo les invito a ver este caso de conversión. Luego también tenemos en el manual, vamos a tener algunas reglas de uso, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes no se pluralizan. ¿A qué me refiero? Pues si yo quiero escribir 120 metros, escribimos así M, ¿no? Aunque literalmente cuando se escribe, ¿no? 120 metros, pero no se pluraliza, o sea, no se pone acá S, no. Las magnitudes nunca se pluralizan, simplemente se pone su símbolo, ¿ya? Simplemente se pone su símbolo. Estas son las partes más importantes que les invito a revisar acá en el material, ¿ya? También vamos a tener casos de regla graduada. Quizás en nuestra profesión raramente vamos a utilizar, ¿no? Pero ahí está, les invito también a leer esa parte. Y luego vamos a tener casos de conversión. Para resolverlos, aquí tenemos ejemplos desarrollados, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos desarrollados. Una vez que ustedes han leído el material, ¿ya? O sea, ojo, no solamente no solamente debo estar atento a la sesión, también deben revisar el material. Una vez que ustedes leen el material, en este transcurso de esta semana, lo que debemos hacer es en la unidad número 1, ojo, esta unidad ya tiene este material de acá, yo les he pasado ya, ¿no? Todos son archivos PDF. Hay uno que dice tarea, pero no es ninguna tarea, es simplemente material de reforzamiento. No es que voy a desarrollarlo y voy a enviarlo. No, todavía no hay nada que enviar. Entonces, después de revisar el material y todo lo demás en esta semana, lo que ustedes deben desarrollar es el test calificado 1, que son 5 preguntas, 4 de ellas teóricas y una para hacer una conversión, que es parecido al ejemplo que está ahí, ¿ya? Si usted desarrolla esta evaluación y obtiene una nota que no le satisface, digamos, tiene 11, tiene otros 2 intentos más, ¿no? De repente al día siguiente lo vuelven a hacer. Obviamente esto hay que hacerlo en un momento donde no tengas interrupciones, donde sepas que el internet es rápido. Cada uno de ustedes sabe por dónde vive, en qué momento el internet es rápido por ahí, ¿no? Por sus zonas. Va a cambiar, ¿no? Es diferente en cada caso.
¿no? De repente en su primer intento tiene 11, no está satisfecho. Al día siguiente da su segundo intento porque más o menos has revisado dónde has fallado. Has obtenido 16. Mira que no estás contento todavía, quieres 20. Entonces vas al tercer intento, ¿no? Y obtienes 18. Entonces el sistema, el Blackboard, va a tomar la nota mayor. ¿Sí? Va a tomar la nota mayor. 18 va a ser tu nota ahí. Entonces, en el transcurso de esta semana, tienen que ustedes desarrollar su evaluación 1. Porque hoy día ya estamos concluyendo la unidad 1. Entonces yo la siguiente semana voy a entrar acá y voy a poder chequear qué alumnos ya han rendido su evaluación 1. Acá se miren, ve. Descalificado 1. Por el momento Anthony ya es un compañero que lo ha rendido, ve. 20 ya tiene. ¿Ah? Y ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? O si de repente su micrófono está un poquito mal. Ya muy bien, Milagros. O si su micrófono está un poquito mal, pueden escribir también su consulta, ¿ya? De repente, no sé, tu audio está fallando o algo por ahí. ¿Ninguna? Bien. Permítame permítame un momento, voy a guardar la asistencia. ¿Ya? Un momentito, voy a dejar de compartir la pantalla para poder ganar un poquito de velocidad en mi internet. No se mueva, voy a descargar la asistencia, no se mueva.